Bueno, ya comienza nuestro live. Vamos a esperar la conexión. Vamos a esperar la conexión para nuestro live prometedor de esta noche. Ya tengo mi tocaya por aquí. Bienvenida, mi tocaya. Grupo Manos, bienvenido, Grupo Manos. Pronto vamos a estar juntos en un live también, el día miércoles. Manu, qué bueno que te veo por aquí. Vamos a seguir saludando y a dar un poquito de tiempo que se vayan incorporando los demás. Tenemos un live súper interesante esta noche. Voy a comenzar ya de una porque en pocos minutos, hola Juancito, mi amor, en pocos minutos tenemos la incorporación de dos especialistas con quien vamos a tratar este tema esta noche. ¿Ok? Nuestro tema de esta noche es la continuación de lo que hemos empezado ya a hablar desde el lunes pasado del bullying. Pero esta noche nos vamos a dirigir especialmente o vamos a hacer énfasis en los niños con limitaciones, niños y adolescentes con limitaciones educativas que también son productos del bullying y que muchas veces por sus propias limitaciones ellos no dan información sobre esta situación. Estamos viendo aquí que ya se están incorporando la propia invitada de esta noche. También tenemos por aquí a Marucha, el Matán, sí, Placer Lenny. Qué bueno. Glenda, por favor, vamos a hablar de quién es Glenda y de quién es Soledad Díaz. Glenda es psicopedagoga, ¿ok? Especialista en educación especial, justamente en preescolar y primaria. ¿Quién mejor para hablar sobre este tema que una psicopedagoga, una persona que trabaja con niños que justamente tienen estas limitaciones? Pero también tenemos a Soledad Díaz. Soledad Díaz es licenciada en recursos humanos, es terapeuta biogenética y también holística. Bienvenidos para todos. Necesito que Soledad y Glenda me pidan unirse. Si no les sale allí unirse, vuelvan a entrar. Ajá. Vamos a ver Soledad. Vamos a darle entrada a Soledad. A Glenda inmediatamente que haga la solicitud. Porque este es un tema que ameritaba o amerita pues varias opiniones, ¿ok? Aquí tenemos a Glenda pidiendo pase también. Ya tenemos a Soledad. Buenas noches, Soledad. ¿Me oyes? Tenemos a Glenda. Hola, Glenda. Soledad, ¿me oyes? A Glenda, ¿tú me logras oír? Perfecto, perfecto y claro. ¿Tú me escuchas? Hola. Perfecto, Hola. Soledad. Soledad, ¿me escuchas? Yo la escucho, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Muy bien. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí tengo dos grandes personas, grandes porque son unas especialistas muy apreciadas, que uno conoce su trayectoria y que me van a apoyar pues, esta noche, tal como dijimos anteriormente. Tenemos a Glenda, que es venezolana, pero está en Colombia, haciendo quedar bien, como siempre, a nuestros venezolanos por allá. Tenemos a Soledad, que acaba de llegar de España, ¿ok? También poniendo en alto nuestro país en Europa. Y vamos a tratar hoy un tema que realmente es preocupante, ¿no? Es un problema que ya empezamos a hablarlo, lo empecé a hablar la semana pasada, y pareciera que como que vamos a tener que seguir hablando de este tema,
¿ok? Que tiene que ver con el bullying. Pero esta noche específicamente vamos a hablar, ¿verdad? De el bullying en los centros escolares, especialmente donde tenemos niños con limitaciones escolares, limitaciones especiales. Bueno, al fin y al cabo, limitaciones. Voy a saludar por aquí a Ingrid, que está desde Francia, a Elizabeth. Bueno, y me disculpen los que se me pasen, porque hoy tengo invitados, cuando no tiene invitados, como que el tiempo es más corto, ¿ok? ¿Por qué invitar a Soledad para esto? Porque también necesitamos la perspectiva desde esa parte energética que en estos niños y en estos adolescentes se hace también necesario, ¿verdad? Porque necesitamos esa visión desde de la perspectiva que se tiene holística, ¿ok? Porque no nos podemos encajonar nada más en lo cognitivo-conductual. Tenemos que abrirnos. Y abrirnos significa que podamos buscar soluciones, como sea, de donde sean, pero buscar soluciones a un flagelo. Yo estoy llamando flagelo como es el bullying, ¿ok? Como es esa conducta burlesca, chalequeadora, humillante, agresiva, que muchas veces se tienen con niños, con adolescentes, pero en este caso de hoy vamos a hablar de niños con estas limitaciones. No vamos a hablar con dificultades, con limitaciones educativas. Bueno, y vamos a comenzar preguntándole a Glenda, ¿ok? Primeramente, como psicopedagoga, cuando hablamos de niños con limitaciones, niños especiales como los que tú tratas, Glenda, bienvenida. Gracias. Nos estamos refiriendo específicamente a qué tipo de niños, ¿ok? Y por qué podemos decir que estos niños tienen limitaciones o tienen dificultades. Háblame un poquito sobre esto, Glenda. Bueno, listo. Entonces, mira, mucho gusto. Muchísimas gracias, Tibisay, la doctora Tibisay, por esta invitación tan especial a este en vivo. Y sí, efectivamente, seguimos hablando del bullying. En esa tarde, pues vamos a hablar del bullying en niños con dificultades en el aprendizaje. Cuando hablamos de dificultades en el aprendizaje, estamos enfocándonos primeramente, y de lo cual, pues, desde mi punto de vista profesional, porque es lo que yo he trabajado, es la parte de la lectura, la escritura y el cálculo. Son esos niños que definitivamente tienen algún tipo de dificultad en esas áreas, pero que también, aunado a esto, pueden haber niños con Asperger, pueden haber niños con autismo, ¿ok? Pueden haber niños que tienen algún tipo de retardo. Sin embargo, en la clasificación del retardo mental como tal, hay varias clasificaciones. Los que vemos escolarizados en este momento son niños que tienen un retardo mental borderline, por decirlo así, que no es tan, digamos, tan profundo, y pues obviamente se pueden escolarizar y pueden incluso llegar a tener pues una primaria completa. Ok, perfecto. Ya con este concepto vamos a entrar ya en materia. Estos que de alguna manera tienen estas limitaciones, pero como dice Glenda, pueden integrarse a una escuela más adelante bajo una serie de parámetros, ¿ok? Son niños que se observa, que se nota, Soledad, que tienen sus dificultades, ya sea por autismo, por Asperger, por dificultades de aprendizaje, de cálculo, de verbalización especialmente, y que inclusive pudiesen tener algunos rasgos que lo denotan, ¿no? Que lo demuestran. Estos niños, Soledad, estos niños que me imagino que tú los debes haber visto y tratado en esa experiencia también que tú tienes, energética y holística, son niños que de alguna manera pudiesen estar carentes de esas energías positivas, de esos reforzamientos positivos, además de tener su propia dificultad. Sí, nosotros los terapeutas que trabajamos en el campo bioenergético y con terapias holísticas, podemos ayudar a reforzar esas conductas
positivas en los niños con condiciones especiales. Evidentemente tiene que haber un proceso de acompañamiento con sus padres desde el hogar, que ahí parte la primera educación, la primera aceptación de ese ser que forma parte de la familia, para que su inclusión sea efectiva dentro de su condición. Y el hogar, como primer contenedor, es el que lleva al mundo, al exterior, a la escuela, al contacto con el mundo externo, a ese hijo o a esa hija. ¿Ok? Cuando nosotros emocionalmente aceptamos a ese miembro de la familia por ser con su condición parte de nosotros y no lo excluimos, porque la primera exclusión parte del hogar. Total. Y ahí se genera un proceso, usted bien lo maneja, doctora, psicológico, afectivo, emocional, conductual. Y nosotros somos seres vivos que manejamos energía, somos contenedores de esa energía. Con herramientas holísticas podemos canalizar a los padres, y ese es el trabajo que se inicia principalmente, para reforzar, contener a ese ser especial con una condición especial que me hace diferente a mí como madre o como padre, a mi hermano, pero que no deja de ser un ser humano que puede dar muchísimo amor, con grandes potencialidades, grandes recursos para poder manejarse con unas condiciones que sean favorables en el ámbito familiar. Y este ser maravilloso que llega a esa familia, yo como padre, como madre, como el núcleo familiar, lo puedo preparar para llevarlo al mundo. Y el primer mundo que va a tocar, o debería tocar, es el mundo educativo, lo que es la formación. Más allá de la formación de conceptos, de prepararlo, es prepararlo principalmente para la vida. Es formar a ese ser, moldearlo y entregarlo a un mundo exterior que, como estamos viendo, cada día está convulsionando. Cada día estamos convulsionando. Y tenemos que fortalecer al individuo. Y con herramientas holísticas perfectamente podemos reforzar y apoyar, ¿ok? En el trabajo que hacen ustedes, que hacen tú, Glenda, un trabajo maravilloso, podemos perfectamente reforzarlo. Claro, me parece magnífica tu opinión. Y fíjense, pues, las dos, que acaba, Soledad y Glenda, acaban de decir algo tan cierto, como es el caso de los primeros que deben aceptar, los primeros que deben integrar, los primeros que deben amar este ser con sus limitaciones, con sus diferencias. Esos son los padres, Pero lamentablemente, Glenda y Soledad, nos hemos encontrado con que los primeros, que como dice el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, son los primeros que excluyen a estos niños y lamentablemente los someten a la diferenciación que van a tener otros niños con ellos, ¿verdad? Sus propios hermanitos. Cuando tú oyes, por ejemplo, decir a una mamá que tiene un niño con Asperger, es así, porque tiene un problema, porque él no es normal. La palabra normal que me relincha tanto en la mente es uno de los términos mal utilizados cuando nos dirigimos a estos niños. Entonces, fíjate, Glenda, con tu experiencia que has tenido en estas escuelas especiales y tratando a estos niños especiales, nos hemos visto, hemos oído, hemos visto, pero a lo mejor tú lo has palpado, ¿no? Lo has tenido presente, el trato o el maltrato a que estos niños han sido víctimas. Y me encantaría que tú nos dijeras cómo tú has percibido en algunos casos cuando estos niños con estas limitaciones educativas, además de su propia limitación, tienen esa afección negativa de parte de ese contexto, ya sea familiar, escolar, social. ¿Cómo lo percibes tú y de alguna manera cómo comienzas a tratarlo? Porque eso es muy interesante. Bueno, definitivamente Soledad dio con
con un punto muy importante, porque definitivamente la familia es el primer núcleo que debe aceptar al niño. Y cuando yo hago las primeras evaluaciones, cuando hago esa anamnesis para verificar desde el momento en que el niño fue, digamos, desde que la mamá salió en embarazo, desde allí comienza el rechazo. ¿Sí? En muchas ocasiones, desde el embarazo comienza el rechazo. No necesariamente el niño tiene que ser un niño con algún tipo de discapacidad o dificultad para obviamente tener ese tipo de rechazo, porque hay niños que, entre comillas, son regulares, pero cuando hay rechazo desde el vientre de la madre, ese niño viene y nace con algún tipo de dificultad en el aprendizaje, ¿sí? A raíz de esa falta de esa carencia afectiva y ese lazo afectivo que hay entre mamá e hijo desde el vientre materno. Entonces, cuando yo hago el primer toque, que es mi proceso de anamnesis, para evaluar ese ámbito familiar, cómo fue ese embarazo, mamá, ¿tú quisiste ese bebé? No, yo no lo quise. O sea, es decir, desde ese mismo momento la mamá me está diciendo, yo no lo quise. O sea, y ella no sabía que el niño venía con una dificultad. Aunado a eso, ya cuando el niño nace y ella se da cuenta que el niño tiene un tipo de dificultad, pues es peor el rechazo, ¿ok? Es mucho peor el rechazo de esa mamá. Y definitivamente aquí es donde la parte terapéutica sí o sí debe de entrar para trabajar con la familia. Porque ese niño que ya pues obviamente tendrá 5 o 6 años, él ha sentido ese rechazo desde el vientre materno y aún así todavía siente ese rechazo. Entonces, entramos a trabajar todos los profesionales en equipo interdisciplinario para comenzar tratamiento terapéutico con esa familia. Porque la familia pasa por diferentes etapas, que son el duelo, la aceptación. Es decir, la última etapa que ellos tienen que vivir es la aceptación. Entonces, como profesional, ¿qué es lo primero que yo hago? Enviar a terapia familiar, ¿sí? Es lo primero que debemos hacer para poder que ese niño empiece a ser aceptado en su núcleo familiar. De allí parte el trabajo de los terapeutas, o desde mi punto de vista como psicopedagoga, empezar a hacer un trabajo terapéutico para que el niño sea aceptado en familia y además de eso no sea, digamos, discriminado dentro del aula escolar. Porque el problema está en que dentro del aula, lo he vivido, lo he palpado, los niños son crueles, ¿okay? Los niños son crueles y entre ellos empiezan a preguntar, ¿y por qué? Por ejemplo, te voy a poner el caso, yo aquí en mi casa atiendo, tengo un taller de atención psicopedagógica y tengo niños de diferentes grados. Pero, por ejemplo, el niño que tiene Asperger era sido un niño que se ha tardado en el proceso de lectoescritura. Y no porque él quiera, sino porque definitivamente hay allí un compromiso cognitivo también que lo ha afectado. Entonces, los otros niños que están aquí, que vienen solamente a hacer sus tareas conmigo, a que yo les haga ese acompañamiento, ven a este niño y me dicen, profe, es que él está en 4º grado y él no sabe leer. Usted no lee, o sea, empiezan como a discriminar. Y yo le digo, no, es que no pasa nada. Los seres humanos todos somos diferentes. Tú ves que tu mamá es igual a la mía, o por ejemplo, la mamá de él es igual a la tuya. No. Yo entonces, todos los seres humanos tenemos diferentes momentos para aprender, para salir a jugar. Todos tenemos etapas diferentes. Entonces, yo lo que hago con los niños es llevarlo al razonamiento lógico, a que no juzguemos por mirar a aquel que está aprendiendo diferente a nosotros. Todos tenemos cualidades diferentes. Le digo, tú puedes hacer, él tiene una cualidad muy buena y es dibujar. ¿Tú sabes dibujar como él? No, profe, no. ¿Yo lo ves? Entonces él tiene muchos puntos, muchas, digamos, cosas a favor que de pronto tú no las tienes. Y no quiere decir que tú no puedas. Tú puedes, claro que sí. Porque hay algo muy importante que hay que decirle a los niños. Quitarles la palabra no de aquí de la cabeza. Claro, claro. Y al decir, el hecho que ellos te digan, profe, es que yo no puedo. Yo le digo, ¿quién le dijo a usted que no podía? Usted tiene un magnífico cerebro aquí, usted tiene lo más importante que Papito Dios nos ha regalado y ese cerebro magnífico, ahí podemos guardar mucha información. Yo te voy a ayudar y yo sé que lo vamos a lograr. Entonces, esas palabras positivas, porque el reforzamiento positivo aquí entra de la mano
con todo. Ese reforzamiento positivo que se le dice a los niños todo el tiempo los ayuda a que ellos logren muchas cosas. Y en la parte de dificultades en el aprendizaje o en la parte de cualquier área de necesidades educativas especiales, ese reforzamiento positivo para nosotros es vital. Porque ayuda a que ese niño que ha recibido diferentes rechazos, él llega y dice, no, yo sí puedo, porque es que a mí me lo dijeron ya. Me lo dijo la doctora o me lo dijo Glenda, como ellos me quieran decir, y el hecho de que en el pasar del tiempo, de las terapias y del trabajo que se hace con la docente de aula también, es importantísimo. Allí logramos compaginar el trabajo docente, padres de familia y terapeutas. Entonces, claro, cuando se hace ese trabajo en conjunto y se hace un buen enfoque con cada una de las profesionales, los papás y el niño, el éxito viene arrollador. Y definitivamente así la aceptación se da. Claro, no, y me parece excelente. Ahora, yo le preguntaría a Soledad, ¿qué siente un terapeuta holístico que trabaja con energía, que trabaja con esa parte tan bonita como trabajan ustedes, que tiene que ver con ese contacto con lo hermoso, con lo sublime? ¿De dónde crees tú o de dónde creerían ustedes los terapeutas holísticos que trabajan con ese aspecto energético? ¿De dónde creen ustedes, o dame una respuesta, de dónde proviene el hecho de que haya niños crueles, como acaba de decir Glenda? ¿Qué crees desde tu perspectiva, Soledad? Porque hay niños crueles, vamos a estar claros, ¿verdad? Sí. Fíjense, los terapeutas holísticos, como trabajamos con los campos energéticos tienen diferentes cuerpos. Básicamente trabajamos con los cuerpos sutiles. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que está más allá de lo físico, de lo palpable, pero que se mueve junto con nosotros y alrededor. Ese es el primer punto que siempre procuro diferenciarle a los padres cuando me hacen comentarios que tienen problemas con los hijos de adaptación, que tienen problemas, que no quieren ir a clase porque están constantemente siendo burlados, señalados, criticados. Cuando comenzamos a hacer el trabajo, porque el terapeuta holístico, y en mi caso muy particular, yo inicio el trabajo es con los padres. Yo no necesito, en principio, trabajar con el niño de cuerpo presente. Porque si a nosotros los adultos a veces nos cuesta entender que es un trabajo de terapia holística, porque ¿qué visualizamos o qué imaginamos nosotros? Holística, esta es bruja, ¿ok? Porque trabajamos con las energías de las manos, muchas veces nos apoyamos con herramientas como péndulos, cuando trabajamos el campo radioestésico, con varillas, que son varillas de metal. Hay ahora una técnica maravillosa que es biomagnetismo, que es colocar imanes en nuestro cuerpo físico. Si para el adulto es difícil y complicado, bueno, yo voy a una terapia holística, no sé qué es, y comienzo yo a trabajar apoyada en unos gráficos con la energía de mis manos, o le saco un péndulo, muchas veces se quedan, bueno, ¿a dónde vine yo? Y es comenzarles a explicar que esto es un trabajo terapéutico que está comprobado, que surge efecto y puede estar muy bien acompañado con la ciencia. En ese proceso, cuando comenzamos a trabajar esos cuerpos sutiles y podemos darnos cuenta que yo le puedo comentar a la mamá o al padre o a ambos cuando asisten juntos, bueno, el problema es que su hijo tiene programaciones de violencia. Igualmente se quedan, mi hijo, programaciones de violencia. Sí, los seres humanos tenemos programaciones y esas programaciones hay que investigarlas porque ahí es la fuente, el origen, la raíz del por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con los niños cuando se muestran violentos? Hay formas de violencia verbal, violencia física, es la más común, la manifestación del ser humano es la más inmediata.
Cuando empiezo a trabajar con esos niños, aun cuando no los tengo conmigo en el consultorio, pero estoy trabajando con los padres, y comienzo a averiguar cuáles son esas programaciones directamente en un gran porcentaje vienen reflejados de cómo fuimos concebidos y cómo es mi conexión con papá, con mamá en línea directa inmediata. ¿A través de qué? De los cordones bioplasmáticos. Los cordones bioplasmáticos son millones de hilos sutiles que nosotros no vemos. Es cualquier cantidad de cableado, donde yo me conecto desde el vientre, primero con mi madre, ¿ok? Y después con el mundo exterior. Y esos cordones bioplasmáticos recorren un bagaje y transitan un bagaje de información transgeneracional, inclusive me trae información de vidas pasadas, ¿ok? En procesos cuales, cuando estoy tocando esa información que está guardadita como una caja negra en el alma. El alma es como una caja negra de todas las personas, así como el avión tiene la caja negra que guarda toda la información de qué pasa en el avión, a qué hora salió, cuántos pasajeros, esa información está guardadita en esa caja negra. Nuestra alma, que son las akashas, esa es la información que está guardadita ahí. Entonces empezamos a armar la historia del por qué el niño se muestra de manera violenta. Si estoy trabajando con los padres presencialmente, empiezo a tocar quizás información que incomoda a los padres. Porque, ¿qué pasa? Como dice bien Leo, un besote, un disco duro. ¿Qué pasa ahí cuando empiezo yo a decirle a los padres, el niño tiene programaciones de violencia? El padre y la madre se molestan y lo primero que dicen, mi hijo no es violento. Inclusive, el hijo puede estar agrediendo al padre, a la madre, de manera verbal, de manera física, y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque ellos vienen de esa formación, de esa programación, y lo violento se hace normal. Claro, se hace claro. diario. Tengo el otro caso donde se presentan padres a consulta, donde estamos identificando qué tipo de condición o manifestación puede tener el hijo. A la hora de identificar, por el contrario, no soy violento, pero veo la violencia en mis padres, ¿qué estoy generando yo? Niños que no quiero ver esa violencia, no estoy en capacidad de manifestarla verbalmente cuando son niños pequeños. ¿Y qué hago yo como niño? Volteo para otro lado. Entonces ahí comienza Cristo a padecer, porque el niño va a una escuela, está en la guardería, entonces ahí cuando empieza la lucha con el docente. Tiene problemas de atención. Los etiquetamos, porque los adultos etiquetamos. Sí. Claro. Entonces, ahora fíjate. Sí, termina, perdón. Excelente. Sí, sí. Ajá, sí. Muchas gracias. Sí. Por ahí estamos oyendo unas cornetas. Ahora fíjate, eso que acabas de decir, Soledad, de la caja negra, que quizás para otro teórico sería lo que nosotros llamamos lo genético, lo que se guarda de alguna manera de nuestros padres, de nuestro... Pero yo inclusive diría también un poco más allá, y para esto me encantaría que Glenda me pudiese complementar, ¿no? Yo considero que aparte de esta negra, que para razones holísticas se le da nombre de cordones que se mantienen allí bioplasmáticos en conexión con ese ser, ¿ok? Y que de alguna manera ese ser, si ese cordón no de alguna forma se rompe o se trata de reestructurar, se va a continuar una determinada manera de ser, ¿ok? Si a esto le sumamos, Glenda, o nos enfocamos en la parte conductual a través del modelo, ¿ok? Y vemos que tenemos niños bullistas, retomando el bullying como el punto, el tema que nos trae a precisión hoy, retomando el bullying, yo particularmente soy de las que considero que el bullying
puede ser un modelo que está en una persona muy cercana a los niños, o a este niño bulista, es un modelo. Y lo segundo, que lo dije la semana pasada y lo quiero repetir esta noche, es el reforzamiento positivo que se le da a ese niño victimario, a ese niño que hace bullying. Me encantaría que doy una opinión al respecto con relación a lo que tú has vivido con esa experiencia psicopedagoga de tener niños víctimas, pero también tener niños victimarios. Así es. Efectivamente, doctora Tibisay, en el caso del bullying, en este tipo de situaciones, a mí me han llegado muchos niños más víctimas que victimarios, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente en muchos casos de los que yo he tratado, hay ausencia de padres. Bueno, usted sabe que yo estoy en Colombia y el colombiano es migrante desde toda la vida. Y la gran mayoría de estos niños que van a las escuelas públicas o privadas están con los abuelos, ¿sí? Los abuelos, que son pues obviamente el cuidador principal, él no tiene la paciencia, número uno, pues para tener a un niño de 5, 6, 7 años, a un niño de primaria X, y hacerle los correctivos necesarios, porque el abuelo está cansado, porque el abuelo ya vivió lo que iba a vivir. Y desafortunadamente esa ausencia de padres que afectivamente a los niños los afecta, y por eso muchas veces esas situaciones de conductas donde él se comporta mal, donde molesta al otro compañero, donde está siempre haciendo algo para llamar la atención. Entonces, en ese llamado de atención, ahí llegamos nosotros, porque definitivamente cuando hace ese llamado de atención, la docente inmediatamente le dice a la directora: necesitamos que este niño pase con Glenda porque está haciendo X situación y está molestando mucho a los compañeros. Entonces, cuando yo hago ese proceso de ahondar en esa familia, veo que la ausencia de los papás es el factor principal por el cual ese niño está molestando a otros niños. Porque él está llamando la atención, porque necesita que lo atiendan, porque quiere a sus papás. Entonces, ese es uno de los factores principales donde el niño se vuelve victimario y víctima a la vez. O sea, hace los dos papeles. ¿Sí? Hace los dos papeles, porque él es víctima de esa ausencia de papás. Pero ¿cómo lo descargo yo? Lo descargo con otro compañero. Lo molesto, le llamo la atención, lo pellizco, hago cualquier cantidad de cosas dentro de algo. Entonces, discúlpame. Entonces tú dirías, Glenda, tenemos gente aquí pegada hasta de Alemania, ¿no? Qué interesante. Tú dirías, Glenda, que el victimario pudiese ser un niño también carente de afecto. En muchos casos sí. En muchos casos sí, en la gran mayoría. Y no solamente eso, doctora, sino que también se ve el hecho de que a veces la docente le pone el ojo a ese niño porque es el niño más cansón, más fastidioso del salón. Entonces empieza la docente como que muy reiterativamente a hacerles llamados de atención. Entonces, claro, él con esa molestadera dentro de aula está logrando lo que él quería, que era llamar la atención, ¿sí? No solamente de su familia, sino de la docente. ¿Por qué lo digo? Porque hay docentes que me lo han dicho en mi cara, literalmente así, me dicen, es que yo no estudié para tener niños con dificultades en mi salón. Yo no estudié para eso, ¿sí? Así me lo han dicho. Cuando yo voy a hacer los planes de atención integral para cada uno de los niños, porque hay que hacer las adaptaciones curriculares en los casos de cualquier dificultad, incluso TDAH, ¿ok? Entonces, es importante que el docente también se involucre de manera positiva en el proceso. Ahora fíjate, perdón, discúlpamelo, fíjate, pero te voy a decir algo con relación a algo que tú has dicho, Glenda. Mira, por aquí nos están reclamando de Francia, que también de Francia, Ingrid. Mira, Glenda, fíjate, yo quizás de una manera quizás grosera, llamémoslo así, no estoy de acuerdo, por supuesto, porque yo fui directora de una institución escolar
que una maestra haga ese manifiesto. Yo no estudié para niños especiales ni para tratar este tipo de cosas, porque la bondad, el sentimiento, el amor no tiene una cultura académica. Eso, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo, porque lamentablemente, por lo menos aquí en Venezuela, no hay una preparación a nivel de la escuela de formación de educadores, de que en esa formación se integre la dinámica, la técnica, el pénsul de estudio para tratar con niños con dificultades. Entonces, normalmente vemos que este docente, por lo menos acá en Venezuela, que no tiene la preparación, es discriminante, excluyente ese niño en el aula de clase, porque aquí se hay una oportunidad de integración. ¡Ay, qué bueno! Entonces se integraban los niños con dificultades de aprendizaje, con dificultades motoras, con dificultades psicológicas, a la escuela, entre comillas, normal, y estos niños lo que iban era sufrir, ¿vale? Terminaban era sufriendo, porque entonces la maestra, como no tenía la preparación, los arrinconaba, los apartaba y te iban con el manifiesto. Y me iban a la dirección de la escuela, porque yo era la directora, y me decía, mira, yo no sé cómo voy a tratar a este niño, porque yo me preparé para ser una maestra de niños normales, entre comillas, ¿no? Pues, la palabra normal se utilizaba mucho en ese momento. Entonces, Glenda, yo sí considero en particular que aquí, y más ahora que tenemos el bullying con una nueva oleada novedosa, aquí se debe preparar el educador, más allá de la educación de peso de estudio, de la formación de un maestro, de que ese maestro tenga una formación de trabajo, de actitudes en la formación de niños con dificultades de aprendizaje o con dificultades psicosociales. Porque lo que terminan haciendo esos niños es un depósito en la misma institución, donde allá están los muchachitos que no están igual que los otros, entonces los apartamos, les hacemos un espacio aparte y los abandonamos de la misma manera como posiblemente pueden estar abandonados en sus hogares. Entonces, hay madres que van y depositan, no llevan al niño a la escuela, lo depositan en la escuela para que se lo pague la maestra. Y si ese niño tiene una dificultad de aprendizaje, tiene una dificultad motora, mira, a nosotros nos tocó un niño con una dificultad motora que tenía silla de ruedas. Ese niño al principio fue el bullying de todos los niños. De ver a aquel muchachito sentado en una silla de ruedas. Y después se convirtió en el niño más tremendo de la escuela, cuando los niños, sin necesidad de que tuviéramos un conocimiento de trato con niños especiales, los niños fueron integrando a este niño, ya sea por error y ensayo o por ensayo y error, a su vida en particular, que entonces el niño terminó siendo el centro de más que teníamos en la institución. Entonces, esta integración se da desde dos perspectivas, desde la perspectiva de un maestro, un educador preparado, pero también desde el sentimiento del niño, de las personas que están a su alrededor. Yo puedo ser una maestra con poca preparación psicopedagógica, pero por eso no voy a poner a un niño de un lado en una institución, en un salón de clase. Dice aquí alguien que me encantaría que lo pudiéramos responder. Dice Neddy, muchas veces no, es necesario el apoyo de los psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y escuelas para padres. Sí, yo estoy de acuerdo, pero si te llegó el muchacho con esa dificultad, aquí está el niño, y el niño tiene una dificultad, porque tiene un retraso educacional, porque tiene lo que sea, ¿cómo nosotros vamos a desechar ese niño cuando ahí entraría soledad? Y estamos entonces en este momento hablando, entonces, ¿dónde está la energía? ¿Dónde está la conducta bondadosa del ser humano? Porque yo siento, y ustedes me dirán, que más allá del bullying
hay sentimientos de crueldad, y esa crueldad no tiene nada que ver con que la maestra tenga la preparación o que el niño venga de un hogar disfuncional. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con estos niños que, aún sabiendo que le están ocasionando a este otro niño daño, le están ocasionando tristeza, humillación? Siguen insistiendo en hacer daño. Me encantaría esa respuesta de cualquiera de las dos, Soledad, Glenda. ¿Qué está pasando para que los niños tengan hoy en día una conducta que cada vez se pronuncia más con relación a la crueldad que están dando a través de su burla, de su bullying, de su agresión contra los niños? Cualquiera de los dos. En mi caso, cuando trabajo y me encuentro esos casos, aun cuando pueda parecer que el niño que realiza la burla, que es violento, el que ejecuta, el victimario, pueda parecerse una persona, un ser que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo me burlo, tengo la condición de poder. En algunos casos lo catalogamos así, y resulta que si vemos y revisamos a nivel energético, son las personas más sensibles y más débiles. ¿Qué hacen? Refuerzan la violencia para protegerse y tienen una carencia de reconocimiento enorme. Y esto hace que se desconecten con el valor y el amor a la vida. Entonces, claro, en esa energía, el barrido que se puede determinar que efectivamente la persona, el niño, el adolescente es violento, es agresivo, debemos tocarlo de manera para lograr llegar a su fondo, porque esa es otra parte. Como terapeuta, ¿cómo podemos manejar esa violencia? Yo necesito que se abra para permitirme llegar al fondo de ese foco de violencia que se traduce en nadie me quiere, no merezco la vida que tengo, mamá o papá no me quieren, no valgo nada. Tuve un caso reciente que me tuve que parar, ir a buscar unas gotas de valeriana, porque yo dije, no puede ser, y me tragué medio chocolate, porque una mamá llorando me dijo, a mi hijo le acaban de decir, de 7 años, en la escuela, que es un cuerpo sin alma. Ahí va el cuerpo sin alma, y ese es el diminutivo que tiene. Wow. Entonces yo digo, la gente no se da cuenta de la expresión. O sea, yo no lo podía creer. Yo decía, ya va, ¿cómo que le dicen? Sí, un cuerpo sin alma. Y señora, no, llévese a su muchacho porque esto es un cuerpo sin alma. Wow. O sea, el proceso... Fíjate, esa es una expresión que de verdad no la había oído. No había oído eso. No había oído eso. Yo nunca había escuchado eso. Sí, yo tampoco. ¿Y qué dices tú de eso, Glenda? O sea, es un extremo ya, ¿no crees tú? Bueno, ¿qué fue lo que hice? Porque a mí energética y emocionalmente me desconectó. Yo lo que atiné a decirle y le dije, mira, vamos a hacer algo. Vamos a comenzar a trabajar primero contigo como madre, porque es el vínculo que me permite obtener información de tu hijo y de la maestra, porque es una escuela del interior y está bien alejada de lo que es la ciudad, está bien retirada, ¿ok? Es lo que llamaban antes una escuela rural. Ok. Le dije, yo quiero mantener primero el contacto contigo, vamos a trabajar juntas. ¿Por qué? Porque como puedo tener información de ti como madre, de tu hijo, para que no me lo traslades aquí a Caracas, y me das información de la maestra, yo puedo lograr hacer un barrido energético para poder determinar en qué frecuencia se está manejando la maestra, y si es necesario yo conversar con la maestra vía telefónica, lo voy a hacer, porque aquí hay que hacer un equipo. Esto es un sistema que tiene que funcionar de manera unida. Las piezas tienen que encajar, porque de nada hacemos cuando el padre o la madre en el hogar depositan a esos niños en las escuelas por violentos con la creencia de que el maestro le va a cambiar la conducta.
Exacto. Igual que cuando lo Y yo se llevan al estoy lanzando psicólogo. como la papa caliente. La responsabilidad como padre es buscar ayuda, es buscar asistencia. Así es, así es. Es que lo mismo sucede, Soledad, con los psicólogos. ¿Me A escuchan? nosotros nos, sí, a nosotros nos depositan los muchachos en las consultas porque usted me lo va a cambiar, porque usted tiene que cambiar al muchacho. Y creo, Glenda, que eso suele también suceder en las escuelas especiales. ¿Ok? ¿Cuál es esa experiencia que tú tienes con relación a estos niños que te depositan? Porque de verdad que la palabra depósito de niños es como que la que más se acerca a la problemática que tenemos. Definitivamente es muy igual, muy igual. En el caso de las escuelas regulares y las escuelas, digamos, con inclusión, porque así se llaman acá en Colombia, las escuelas inclusivas, pues obviamente tienen esa característica de que los papás piensan que el docente o que los terapeutas vamos a hacer milagros y que vamos a ayudar a su niño y que de la noche a la mañana el niño va a cambiar. Pero ese papá no se quiere involucrar en los procesos que tiene que involucrarse porque para obviamente lograr de una manera efectiva los procesos, el padre de familia se debe de sí o sí involucrar en cada uno de los talleres, de las actividades, de todo lo que es el proceso pedagógico y terapéutico del niño. Cuando hablaba Soledad de esa parte de cuando uno, ella tiene la oportunidad de indagar un poco más sobre ese niño que ella tiene o que llega con algún tipo de conducta violenta, yo también lo hago. Desde la parte psicopedagógica nosotros aplicamos unos test, entre esos pues la doctora Tibisay debe conocer el DFH, que es el dibujo de la figura Claro, humana, y el dibujo de la familia y el dibujo del árbol para el de nosotros la... detectar, Sí, ¿sí? claro. Porque son los instrumentos que van a permitir cómo está de alguna manera esa psique de este niño, de este adolescente. Yo confío mucho por lo menos en el del árbol, inclusive el test de la familia, cómo ellos de alguna manera dibujan los miembros de su familia. Yo he tenido que dibujan a la malla legítimo de ellos o al papá existente o a un papá sin cara, sin expresión, dibujan al hermanito que puede tener una dificultad de aprendizaje allá como un puntico, o sea, un niño ignorado, un niño invisible, ¿ok? Porque eso es de alguna manera el mensaje que se le ha enviado a él. Hermanito no es hermanito, o sea, como que si no fuera el niño del mundo. Y por eso es que yo decía que el bullying contra los niños con dificultades de aprendizaje, con limitaciones de aprendizaje, comienza desde el hogar, cuando entonces el niño lo ponen en un espacio totalmente aparte, totalmente diferente al otro niño, todas sus facultades bien, pero entonces a este le hacen el... Y he oído casos de niños inclusive que sin ningún tipo de dificultad, viendo la sobreprotección que tiene el niño con dificultades, dice, coche, como que hubiese nacido con dificultades porque me quisiera, porque también tenemos el otro lado de la moneda, también tenemos la otra cara de la moneda. Entonces, fíjate, yo pienso que esto es un trabajo colectivo, esto es un trabajo de familia. Empecemos por lo más importante que ustedes lo acaban de decir esta noche, desde el vientre de la madre. Hoy por hoy tenemos esta tridimensional que puede inclusive decirle a una madre cuando el niño viene con algún tipo de dificultad. Y ahí comienza el proceso, porque posiblemente cuando esa madre le dice que su niño viene con alguna dificultad, ya empieza a rechazar. Yo tengo una colega que no sé si se conectó. Por aquí tenemos a la doctora Sonia Gastelo, psiquiatra amiga, gracias, Sonia. Pero yo tengo una colega amiga que aprecio mucho, que ella decía que había algo, no recuerdo ahorita el nombre, que ya empezaba a funcionar en el niño rechazado desde el momento en que era concebido. Desde el mismo instante que era concebido. Entonces, si estamos hablando de que
el amar a un niño es del mismo instante en que lo concibe. Y cuando se te habla de que viene posiblemente con dificultades, ya empiezas a rechazarlo. Seguramente vamos a apostar a que este niño va a venir para este mundo a ser burlado o a ser burlón. Una de las dos. Una de las dos. Ahora fíjate, ya casi para terminar, porque me encantaba este encuentro, por ahí nos han mandado felicitaciones de todas partes. ¿Qué recomendaría dos especialistas en este momento desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista psicopedagógico, cómo trabajar el bullying en los espacios escolares donde tenemos niños con dificultades de aprendizaje? ¿Cuál sería el trabajo terapéutico, técnico, educativo, familiar? Porque por aquí hablaron de la escuela para padres, que me parece excelente, pero que tiene 1000 años, que no las actualiza. La última escuela para padres que yo vi, la vi con comunicación asertiva. Imagínate, y eso tiene más de 50 años. Entonces, ¿qué recomendarían, además de todas esas recomendaciones que nos han enviado por aquí, las cuales agradecemos mucho? ¿Qué recomendaría una terapeuta holística y una psicopedagoga con los niños que tienen dificultades de aprendizaje y que son víctimas del bullying? Cualquiera de las dos puede comenzar. Puede ser Soledad, Glenda. Bueno, en mi caso, Glenda, dale, que no te he dejado hablar, Glenda. Dale, Soledad, dale, tranquila, no importa. Tranquila. Bueno, realmente como trabajo terapéutico iniciándose en el aula de clase, habría que hacer un trabajo inicial con el docente. Cuando me refiero a hacer un trabajo inicial con el docente, es trabajar el docente en sí, su concepción de familia, su historia familiar, porque de ahí parte el trato o la apertura o la negación que pueda tener, porque la negación también es un método de violencia. ¿Cómo puede ella o él abrirse a sanar sus propias heridas para poder transformar esas heridas en un trabajo terapéutico y poder brindar apoyo en el aula de que sufre de bullying y a ese niño que ejecuta de manera violenta la burla, la violencia hacia el otro? ¿Ok? Hay que hacer un trabajo individual con el docente. O sea, Soledad, tú dirías, como inclusive en psicología nos lo dicen a nosotros, que la primera persona que debe trabajarse es el terapeuta para saber cómo poder trabajar al otro. O sea, tenemos que tener un terapeuta sano, tener un terapeuta claro, tener un terapeuta coherente consigo y con el otro. Yo no puedo dar lo que no tengo y lo que no he recibido. Así es. Si yo vengo con carencias como docente, de manera de reconocimiento, eso es lo que voy a dar. Ok. Y si ese docente se niega, porque es que una de las cosas que nosotros tenemos como lamentablemente en nuestro país, no sé, en Colombia, me imagino que también, y yo creo que esto es algo que nos obligan a hacer las cosas, somos muy conductuales, no lo hacemos, porque como no vamos a tener consecuencias. Si este docente, como muchos docentes dicen, mira, a mí no me interesa trabajar con niños con problemas, porque a mí yo no me formé para eso. Entonces, yo diría, en relación a lo que tú dices, Soledad, que no debe comenzar por el docente, debe empezar por la academia, por la institución que forma a ese docente. Porque así como imitamos de otros países algunas cosas, debemos imitar todas las cosas. Yo te voy a poner un ejemplo. En Cuba, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio de posgrado en Cuba, ¿ok? Y en Cuba, el docente forma para trabajar con niños sin dificultad y con niños con dificultades. El docente sale como docente psicoterapéutico.
Su formación es docente psicoterapéutico, que significa que igual como puede trabajar con niños sin ningún tipo de dificultad, está obligado también a trabajar con niños con dificultades. Ahora, en un país como el nuestro, donde el docente simplemente lo forman para investigación, para dar clases, ¿cómo hacemos? Yo entonces ahí te diría yo, Soledad, no es tanto comenzar por el docente, yo diría que tendríamos que comenzar por la escuela de educación, la que forma a esos docentes. Por supuesto, eso tendría que ser, aunque a mí el carácter obligatorio no me gusta, a mí me gusta más el entrar en conciencia y el fluir, es hacerle entender que es necesario, porque si nos ponemos a trabajar con el docente y ponemos a trabajar la investigación de su propia vida y de su historia familiar, pero bueno, 100% que en mi sistema familiar hubo alguien excluido por alguna condición. Claro, pero eso es cuando el docente acepta que tú puedas de alguna manera hacer esa entrada en su vida. Pero hay docentes que no, simplemente dicen, no, esta es mi vida y yo decido si la digo o no la digo. Y se vive con el muchachito, hermano, de ese docente que se pega, ¿verdad?, a hacer una introspección. ¿Entiendes? Por eso es que, aunque no te guste la palabra obligatorio, yo diría que en países como el nuestro, donde hay cosas que ya tenemos que atacar de fondo y de forma, como es el bullying, debe haber una formación obligatoria al docente para enfrentar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces... Y es que ese trabajo les sirve para sanarse, para prepararse. Es posible. Por ejemplo, nosotros teníamos una materia cuando estudiamos la maestría que se llamaba formación de actitudes al orientador. Y en esa formación de actitudes, la primera persona que nos teníamos que ver éramos nosotros. Yo me acuerdo que yo me eché a llorar más de una vez. Y me permitió hacer una introspección. Pero ¿qué escuela de educación aquí tenemos que dé formaciones de actitudes al educador? Eso no solamente sucede, sucede en Venezuela. Yo creo que ese problema es Latinoamérica completamente, ¿ok? Porque desafortunadamente no es el docente, es el sistema que no está preparado para formar a docentes con esas dos, digamos, se le cayó a Soledad. Con esas se dos, cayó Soledad. Sí, con esas dos virtudes, ¿no? O sea, es decir, la educación regular y la educación especial. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en Venezuela, yo tuve la oportunidad de pasar por todas las discapacidades, incluso estuve en escuelas de aula regular, donde pues obviamente yo tenía la oportunidad de trabajar con niños regulares, ¿sí? Porque yo no utilizo la palabra normal, sino regulares, con niños regulares. Es que es lo lógico, Sí, y con niños con dificultades o con cualquier otro retardo. Aquí en Colombia sucede lo mismo que en Venezuela. Por eso el docente te llega y te dice y te da esa respuesta, es que yo no me preparé. Cuando el docente me dice ese tipo de situaciones o me llega a decir eso, obviamente en el caso de Soledad, ella dice que hay que trabajarlo a él, sí, pero yo me siento con el docente y primero que nada lo contextualizo de la situación del niño desde sus padres hasta donde está él. Y yo le digo, profe, no es que yo entiendo que usted no se preparó para trabajar con niños con algún tipo de discapacidad, pero estamos en un sistema educativo donde desafortunadamente usted no tiene la culpa que no le hayan dado clases de cómo trabajar con ese tipo de niños. Pero estamos nosotros, los profesionales en educación especial, en psicopedagogía, en psicología, que somos un apoyo para ustedes. Yo vengo aquí a apoyarte, a darte herramientas de trabajo, a hacer un plan de trabajo contigo para que tú tengas a ese niño acá, lo incluyas y nos apoyemos entre ambos. Por supuesto que yo tengo que hacerle un seguimiento a esa docente para ver si se está aplicando lo que yo le estoy dando. Y en la medida de lo posible, que ella no se sienta sola, no sienta que está sola trabajando, sino que también vea el apoyo de la mamá, que si ella le envía tareitas al niño, que la mamá diga, vea, profe, aquí está. Es decir, el trabajo en equipo es muy importante porque la docente no se va a sentir sola.
¿Qué sucede? Que a veces también hay que trabajar mucho a los padres de familia, porque hay padres de familia que efectivamente son muy responsables, que están atentos a los niños, a las, digamos, sugerencias que uno como profesional les da, e incluso como le da al docente, pero hay papás que no, que desafortunadamente tratan a la escuela como si fuera un depósito. Y obviamente esa docente que se compromete, que aunque no le guste, lo hace, ve que la mamá no le presta atención y obviamente ella me va a decir, profe, es que mire lo que está pasando, mire lo que está pasando. Yo le estoy apoyando al niño, pero la mamá no. Entonces Así es. allí hay que empezar a apretar al papá y decirle, no señora, es que usted también tiene una cuota de responsabilidad y creo que más que todos nosotros, usted es la mamá, usted tiene una corresponsabilidad dentro del proceso del niño. Y se hace firmar actas y se hacen, bueno, una cantidad de cosas. Porque Bueno, un poco, Glenda, lo que yo decía la semana pasada. Mira, lamentablemente le estoy dando pase a Soledad y no puede entrar. Soledad, vuelve a entrar para ver si podemos terminar este live que ha sido tan interesante. Pero lo que tú dices, Glenda, un poco de lo que yo decía la semana pasada. Son muy pocas las instituciones escolares que cuando tú inscribes al niño tienen una normativa donde dice niño que violento, agresivo o que actúe con bullying, porque ya el bullying pasó a ser una conducta de agresividad y violencia, chica, y la gente no lo ve así. La gente lo sigue viendo como una tontería y realmente estamos en una situación preocupante con lo del bullying. Tenemos niños suicidas por el problema del bullying, ¿entiendes? Pero si estos padres, al entrarle el niño a la escuela, firman un acta, como dices tú, de compromiso, donde estos niños, en la medida en que ejerzan conductas agresivas, violentas, de bullying, así clarito, de bullying, porque es que ya no quieren incluir el bullying en las conductas agresivas y son conductas agresivas. Entonces, si el padre te firma de la misma forma como te firma si observamos una conducta social, o es una conducta social, usted será sometido a una responsabilidad, qué sé yo, o a un cumplimiento de una consecuencia al respecto, igual que el niño, que por supuesto no es una consecuencia que vaya a agravar más la situación, pero que el niño tenga el costo de respuesta. El niño tenga el costo de respuesta. Y aparte del costo de respuesta, ese niño pueda ser atendido obligatoriamente por un psicólogo, por un especialista, un psicopedagogo, porque ese es el otro problema, Glenda, que cuando estamos en las instituciones escolares, entre comillas, regulares, y el niño presenta una conducta de este tipo, y llamamos a los padres para que los padres entiendan que vamos a remitir a este niño al psicólogo, que vamos a remitir a estos padres a escuela para padres. Bueno, hasta sacan el muchacho de la escuela porque la directora, la maestra, me lo está tildando de loco. Porque pareciera que el hecho de que se vaya un psicólogo, la escuela remita a un niño a un psicólogo, es para ellos más agraviante que lo que su niño está haciendo en la escuela, especialmente cuando estamos hablando de que su bullying está siendo producto de que otros niños, como sin dificultades, puedan estar presentando graves problemas emocionales. Porque es que más allá de todo lo que hemos hablado, tenemos hoy en día la gran preocupación, educadores, orientadores, psicopedagogos, terapeutas holísticos, de que esto está trayendo como consecuencia graves problemas de comportamiento, de actitudes, emociones, que están presentando los niños que se sienten víctimas, que son víctimas del bullying. Entonces, esto es una situación y ojalá que hoy hayan podido conectarse. Creo que sí se conectaron bastantes personas y de verdad para mí ha sido un sensacional placer tenerte, Glenda, tener también a Soledad, que lamentablemente, mira, le doy allí para que entre de nuevo y no entra. Creo que se paralizó un poco la entrada de personas.
pero de verdad que para mí ha sido un grato placer. No quiero que te vayas sin dar tus conclusiones, sin dar tus redes, Glenda. Yo me ocuparé de darlas de Soledad, por favor. Bueno, entonces para concluir, yo creo que es importante que en ese tema del bullying, los padres de familia, los docentes y todos los profesionales hagamos una conexión importante, que los papás estén muy atentos a las conductas que están presentando los niños, a lo que la docente le está manifestando, y que el papá no se cierre a decir, es que mi hijo no está es que mi hijo está loco, es que mi hijo no tiene tal cosa. No, vamos a dar ese voto de confianza al docente. ¿Y por qué no llevar a ese niño? Si la docente está diciendo que en el colegio está presentando esa situación, pero la mamá dice que en la casa no, pues vamos a llevarlo a alguno de los especialistas, al psicólogo, que es lo más ideal, a que verifiquemos cómo es esa conducta del niño, por qué está presentándose así en el colegio. El profesional, desde el área de psicología, desde el área de psicopedagogía, nosotros estamos capacitados para darle a ustedes, padres de familia, y a los docentes las herramientas específicas para cualquier situación a nivel conductual, pedagógica que se pueda presentar. Entonces, no dejen de avanzar las cosas. Si la docente ya ve que 2 veces pasa la misma situación, oye, vamos a prestarle atención a esta situación y llevemos a este niño al terapeuta, porque algo está sucediendo, el niño está presentando una situación y es por algo. Entonces, no dejemos que se escape esto en el tiempo, porque quizás en el tiempo, si lo dejamos pasar, pueden presentarse situaciones más grandes y ese ese niño va a crecer, no se va a quedar niño toda la vida. Entonces, si atacamos las cosas desde que estamos pequeños, desde que presentamos esta situación, mucho más adelante nos vamos a ahorrar muchas situaciones que de verdad, pues obviamente pueden ser de mucho dolor para los padres de familia y para la sociedad también. Claro, muchísimas gracias, Glenda. Tus redes sociales, Glenda, porque mucha gente que se ha conectado han preguntado cómo localizarte tanto a ti como a Soledad. Bueno, me pueden localizar a través de Facebook, estoy como Psicopedagoga Tuluá. Es un Facebook espectacular, donde obviamente hay muchísimo, ya lo voy a escribir dentro de la cajita de comentarios. Es un Facebook donde todos los padres de familia y todas las personas, público en general, bien sea docentes, profesionales de diferentes áreas, allí se los dejo, pueden ubicarme. Hay muchísima información allí en mi Facebook, donde lo pueden, pues, obviamente facilitar esa información y ustedes la pueden ver. Además que yo también hago en vivos con profesionales en el Facebook y ahí hay muchísima información que de verdad para ustedes va a ser pues le va a servir de mucho a muchas personas. Muchísimas gracias, Glenda. Pues bueno, y para conectarse con Soledad, tenemos aquí Soledad Díaz 982, que es su Instagram, ¿no? Donde también pueden comentar, preguntar, hacer contacto con Soledad, ¿verdad? Repito, Soledad Díaz 982. Y por supuesto con mi persona, que ya todos saben, @sexualidad.dra, @Tibisay-Olivero. De verdad, Glenda, primera vez que te invito, esta no va a ser la última. Tenemos mucha tela que cortar con todas estas cosas y de verdad me va a encantar que próximamente podamos volver a hacer un contacto para hablar de estos temas que de verdad hemos descuidado y que hoy por hoy nos están diciendo qué pasó con el descuido. Descuidamos a los niños bullistas que vienen desde todas las épocas y hoy en día se han convertido en unos victimarios que pueden llevar a otros niños a cometer cosas que no las vamos a mencionar aquí, pero que son también bastante graves. De verdad que para mí ha sido muy placentero hacer esta segunda parte contigo y con Soledad sobre el bullying y especialmente con esos niños que presentan dificultades, limitaciones escolares, que muchas veces no manifiestan su tristeza, su humillación, su dolor por sus mismas limitaciones o por miedo a que no lo puedan ser entendidos. Ojo con eso, padres, madres, educadores que se han conectado.
Ojo con eso, tenemos muchísimo bullying, así como pareciera que fuera así como un COVID que se está desarrollando y que no podemos seguir permitiendo que siga avanzando. Entonces, feliz noche para todos, feliz noche para ti, Glenda, feliz noche, Soledad, para todos los que se conectaron desde otros países, desde otras latitudes. De verdad, un placer nuevamente haber estado con ustedes. Que la pasen bien. Chao, Glenda. Chao, que estés muy bien.